Este primer tema quisiera aprovechar para utilizarlo como una base de lo que vamos a estar construyendo los siguientes días de la semana. Y hoy lo voy a hacer basado en el libro de Lucas, en el capítulo 10, y vamos a leer los versículos 38 al 42. Una vez más, Lucas, el capítulo 10, versículos 38 al 42, por si desea buscar en sus Biblias. Y ustedes van a notar de que en estos pasajes que vamos a estar compartiendo juntos, vamos a encontrar características importantes que debe de tener un hogar cristiano. Así que el tema de hoy es como una introducción, pero pone bases muy sólidas para todos aquellos que deseamos honrar a nuestro Dios en todo cuanto hacemos dentro de nuestros hogares. Así que vamos entonces a iniciar leyendo, y voy a estarlo haciendo durante toda la serie de la traducción Nueva Versión Internacional. Es una versión muy fácil de entender y creo que puede ser de ayuda para cualquier edad que pueda estar escuchando este tema en este momento. Comienzo en el versículo 38 y el texto nos dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Así que vayamos poniendo atención, vamos a entrar en más detalles en cada uno de estos textos. Versículo 39 dice: tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y ya en el versículo 41 nos dice cómo responde Jesús. Y él dice: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Qué les parecieron estos textos? Es muy probable que ustedes a estas alturas hayan escuchado muchos mensajes en relación a esta historia. Pero la Santa Biblia es tan profunda que siempre tiene grandes lecciones para enseñarnos. Así que vamos a volver a ese primer texto y vamos a empezar a tratar de descubrir esas características. La primera que quisiera resaltar al volver a leer el pasaje, el versículo 38, es que en un hogar en donde Cristo Jesús ha sido recibido como huésped, hay diferencias. Vamos a notar algo especial. Si ustedes notaron también, ahí en el capítulo 10, en el versículo 38 de Lucas, decía ese primer texto: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea que nosotros conocemos, que esa aldea se llamaba Betania. Este servidor ha tenido el privilegio de estar en ese lugar, muy bonito lugar, muy interesante, y donde se suponía que era la casa de Marta, María y Lázaro. Pero noten que el texto continuaba diciendo que, y una mujer llamada Marta, dice inmediatamente, lo recibió en su casa. Ahora, hay dos detalles importantes que quisiera resaltar en este texto, aunque hay mucho para aprender. Lo primero es que cuando nosotros leemos aquí en este pensamiento que Jesús iba de camino con sus discípulos y que decidió entrar a esta aldea, a esta ciudad, a esta pequeña ciudad, Betania, nada de lo que Jesús hace lo hace por casualidad. Él siempre tenía un plan definido para todo lo que hacía.
Si ustedes han leído con cuidado las Sagradas Escrituras, van a recordar que cuando se nos habla de la historia de Jesús, y los discípulos quizás venían temprano a buscarlo a él, a su casa, siempre su madre, María, lo que decía es, él no está acá, está allá en el cerro, orando. Jesús, aunque era Dios entre los hombres, no hacía ninguna cosa durante el día sin consultarla primero con su Padre, sin tener el ok de su Padre. Y yo me he preguntado muchas veces cuán diferentes serían nuestras vidas como padres, como hijos, como familia, si nosotros hiciésemos lo mismo. No atrevernos a iniciar el día sin antes poner nuestros planes delante del Señor y no sentirnos cómodos en realizarlos hasta que tengamos un ok de parte de Él, hasta que Él nos apruebe los planes que tenemos. Cuando yo leo este texto, yo sé, de acuerdo al contexto de las Sagradas Escrituras, y yo sé que ustedes también lo saben, Jesús siempre está buscando estar en una relación con nosotros, sus hijos. Lo que confirma esto es el gran sacrificio que Él estuvo dispuesto a hacer en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Todo eso lo hizo porque tanto Dios el Padre como Dios el Hijo y el Santo Espíritu estaban interesados por su amor para con nosotros en tener de nuevo una relación que se había quebrantado por el pecado. Así que Dios está muy interesado a través de su Hijo Jesús de llegar no solamente a la vida de los padres, sino también a la vida de los hijos, de ser el centro del hogar. Y Él continúa buscando a cada uno de nosotros, tocando a la puerta de nuestros corazones, para que si nosotros, como hizo Marta, lo recibimos en nuestro corazón, en nuestros hogares, va a hacer la diferencia. Ninguna persona, ningún esposo o esposa, padres, hijos, que llegan a tener contacto con Jesús, seguirán siendo los mismos. Él es todopoderoso, Él es transformador. Y no importa cuán difíciles parecieran las situaciones en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en el hogar en sí, todo tiene solución si cada una de las partes decide recibir a Jesús en su hogar, en este caso nuestro cuerpo, en nuestras vidas en primer lugar, y así también en la familia. Hay una tremenda diferencia. Ahora quisiera utilizar algunos textos también de la Santa Biblia para dar un poquito más de refuerzo a lo que acabamos de leer. Recuerden, cuando mencionaba al principio de esta primera característica, un hogar en donde Cristo Jesús ha sido recibido como huésped, hay algo especial, ocurre algo especial. Les invito ahora, si son tan amables, vamos a ir a lo que el libro de San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 12, tienen para decirnos. Una vez más, San Juan, el capítulo 1 y el versículo 12. Leo la palabra de Dios y dice aquí, mas a cuantos lo recibieron, noten esta palabra importante, así como leíamos en el versículo 38, ¿qué hizo Marta? Recibió a Jesús en su hogar. Ahora, la razón por la que quiero leer estos siguientes pasajes es porque algunas veces cuando nosotros leemos la Santa Biblia, pensamos en que esto le ocurrió, allá a aquellas personas hace 2000 años atrás, o 3000 o 5000 años atrás. Pero ustedes van a notar que esto se aplica a cada uno de nosotros. La Biblia tiene un tremendo valor. Ese es el libro más importante, más especial que nosotros algún día podamos tener en nuestras manos. Y notan lo que dice aquí San Juan 1, el versículo 12. Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio derecho de ser hijos de Dios. Noten cuán importante es recibir a Jesús en nuestras vidas, recibir a Jesús en nuestros hogares. Yo quisiera aprovechar este momento para hacer una invitación. Quisiera ir al punto de lo que este texto nos dice, porque no puedo pasar por alto este punto tan importante, y es el siguiente. Queridos padres, queridos hijos, denle una oportunidad a Jesús como nunca se lo hayan dado antes. Si ustedes se miran en este momento con dificultades en su relación matrimonial como esposos, que automáticamente esta relación está afectando la relación con los hijos, porque los hijos saben cuando hay tensión en la relación matrimonial, en la relación de sus padres, y esto está afectando el hogar. Si tú como hijo sabes que tienes dificultades en relacionarte con tu padre o con tu madre o con tu hermano o con tu hermana, denle una oportunidad a Jesús. Él quiere entrar a tu vida. Pero la pregunta que quisiera hacerte es, ¿estarías tú dispuesto a recibirlo en tu hogar, en tu vida, en primer lugar? Porque si cada miembro de la familia decide recibir a Jesús de manera personal, o sea, no es mirar a los defectos de mi padre, o es que mi padre es su carácter, o es que mi madre me habla así o me trata así, o es que mis hijos, si fueran diferentes, siempre tenemos excusas. Pero es un asunto de, en vez de mirar hacia afuera, mirar hacia nuestro interior, reconocer nuestras necesidades, reconocer nuestras luchas, reconocer nuestros malos hábitos, reconocer nuestros pecados y rendirlos al invitar a Jesús, rendirlos delante de Él. Eso va a ser una tremenda diferencia. Y yo quisiera invitarte para que tú hoy, sin esperar más, puedas hacerlo y puedas hacerlo de todo corazón. Quisiera invitarte para que tú no seas parte de una familia, de un hogar que sí va el sábado a la iglesia donde nos lo permite ahora la pandemia, donde ya se pueden estar abriendo algunos templos, algunas iglesias, aunque obviamente también nuestro hogar es una iglesia cuando nos reunimos a adorar a nuestro Dios. Pero cualquiera sea el caso, les animo para que no seamos cristianos superficiales, sino que lleguemos a tener una experiencia real con Jesús, que realmente Él pueda ser recibido en nuestros hogares y que pueda ser recibido un día a la vez, todos los días de nuestra vida. Es por eso que este texto para mí es muy significativo. Si ustedes notan, el texto dice una vez más, San Juan 1, el versículo 12, mas cuantos lo recibieron, y añade a eso a los que creen en su nombre. Para que yo crea en alguien, yo tengo que llegar a conocerlo, yo tengo que conocer en detalle quién es esa persona. Cuando yo digo creer, yo creo en esa persona es porque la conozco muy bien. Así que aquí hay una combinación, hay una combinación muy importante. En primer lugar, recibir a Jesús. Y en segundo lugar, creer en Él, creer en su nombre. ¿Y cuál es la consecuencia de hacer estas dos cosas al inicio del texto? Dice que a los que hacen esto lo reciben y creen en lo que Él es y en lo que Él puede hacer, les dio derecho de ser hijos de Dios. Noten qué tremendo privilegio. ¿Se imaginan tener el derecho de ser hijos de Dios? No es de ningún ser humano en esta tierra, por famoso o rico que sea. Está hablándose del mismo Dios, sus hijos. Llegamos a ser sus hijos. Pero ahora vamos a pasar a otro texto. Y este texto es lindísimo, se los voy a anticipar, es muy lindo. Yo sé que ustedes lo habrán leído quizá muchas veces, pero vamos a ir una vez más a este texto. Y me refiero a lo que nos dice 2 de Corintios,
el capítulo 13 y el versículo 5. Segunda de Corintios, el capítulo 13 y el versículo 5. Noten las palabras con cuidado de este texto. Nos dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está con ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Si ustedes notan, aquí se nos está haciendo un llamado a nosotros. El apóstol Pablo está haciendo un llamado directo a cada uno de nosotros, como miembros del hogar, como miembros de la familia. Y ese llamado que se nos hace, y es un llamado serio, no es una recomendación a ver si quizás puedas, debemos de hacerlo. Y esa invitación es a hacer un examen de nosotros mismos. Querido padre, querida madre, yo te invito en este momento para que tú hagas un examen como esposo o como esposa, como padres, y pregúntense si ustedes realmente están viviendo como verdaderos hijos de Dios para ser un ejemplo para sus hijos. Algunas veces nosotros nos quejamos de la actitud de nuestros hijos, especialmente cuando llegan a la edad de la adolescencia. Pero yo me he preguntado muchas veces cuánto de eso, de lo que nuestros hijos hacen, ha sido causado por el ejemplo que nosotros les hemos dado. Yo sé, y voy a hacer una explicación, un paréntesis aquí. Yo sé que hay padres, que hay esposos que han hecho todo lo que Dios les ha pedido que le hagan y de todas maneras que hagan, y de todas maneras sus hijos se han alejado de Dios. Bueno, si tú has hecho lo que Dios te pide, tú continúa orando constantemente por esos hijitos, ya sea que los tengas contigo o estén fuera del hogar, que estén en la iglesia, pero quizás con una experiencia fría, una relación lejana con Dios, o estén lejos de Dios por completo. Cualquiera sea el caso, tú ora. Si tú hiciste tu parte, tú ora por tus hijos. Si tus hijos son los que te van a mantener de rodillas delante del Señor, alabado sea su nombre. Eso hará una diferencia no solamente en tu hijo o en tu hija, pero también en tu vida. Pero es importante, queridos padres, y por supuesto se aplica también a nuestros hijos, a todos los que somos hijos. Es importante que nosotros examinemos nuestras vidas y miremos de manera honesta cómo está nuestra relación con Dios. Porque esto afecta todas las áreas, todos los aspectos del matrimonio, afecta todas las áreas de la familia. Quiero ponerles un ejemplo. ¿En cuántas ocasiones no me ha tocado mirar a familias de las iglesias donde este servidor ha sido pastor? Y me ha tocado quizás conversar con algún padre específicamente, y me han dicho lo siguiente: pastor, disculpe, pero yo no voy a la iglesia los miércoles porque llego muy cansado del trabajo. Entonces yo les he preguntado, ¿y qué tú haces cuando llegas del trabajo? Porque vienes cansado. Bueno, pastor, lo que yo hago es que me siento en el sofá y enciendo la televisión y me pongo a ver una película o me pongo a hacer cualquier otra cosa. Pero ahora, noten interesante el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos. Porque nuestros hijos saben que en la iglesia se está anunciando de que el miércoles las puertas de la iglesia estarán abiertas para venir a escuchar la palabra de Dios, para conocer a Jesús mejor. Pero entonces el hijo o la hija está mirando que sus padres se quedan en la casa y están mirando la televisión. Entonces los hijos, aunque no digan nada a los padres, pero están cuestionando. Ok, ¿cuáles son las prioridades de mis padres? Para mis padres es más importante estar mirando televisión que estar en la casa de Dios, que conocer de Jesús. Y entonces nosotros tomamos decisiones livianas como estas. Nuestros hijos nos están observando una vez más, no siempre nos lo van a decir, pero cuando ellos tengan que tomar decisiones por sí mismos, ¿qué ustedes creen que van a decidir en relación a buscar a Dios? Ellos van a hacer exactamente lo mismo que miran en nosotros como padres.
Es por eso que yo les animo a que, como dice Pablo acá en 2 de Corintios 13:5, examinémonos para ver dónde estamos en nuestra fe, cuáles son nuestras prioridades como padres. Y esto es tan importante porque el tener esto bien claro y al ser honestos, a ser transparentes con nosotros mismos, es solamente el hecho de esta actitud de transparencia, de honestidad delante del Señor, va a ser lo que el Espíritu de Dios va a necesitar al reconocer para traer cambios en nuestras vidas como padres. De manera que nosotros podamos reflejar el carácter de Jesús en nosotros. Lo hacemos con la esposa, con el esposo, lo hacemos con los hijos. Los hijos miran algo especial, algo diferente en nosotros. Esto de examinarnos es algo que necesitamos hacer todos los días de nuestra vida. Y si nosotros miramos hoy a padres luchando con sus hijos, teniendo problemas con la crianza, con la educación de los hijos, yo me pregunto cuánto de esto tiene que ver en el ejemplo que nosotros como padres estamos dando. Porque sencillamente nos sentimos cómodos como estamos espiritualmente. Quizás con lo poquito que tenemos nos hemos estancado, no estamos interesados en crecer. Y entonces al ser débiles en la fe, cometemos un montón de errores. ¿En cuántas ocasiones no me ha tocado escuchar de padres que dentro de las puertas del hogar critican a miembros de la iglesia, critican a personas con las que trabajan, dicen cosas negativas de otros? Y ahí están los hijos escuchando lo que los padres están diciendo. Padres que están sembrando odio en sus hijos, que están sembrando la actitud que ellos luego tendrán con ellos mismos como padres, o con su prójimo, o entre ellos como hermanos y hermanas, a consecuencia de un mal ejemplo, a consecuencia de no invitar a Jesús para ser lo más importante dentro del hogar, dentro de nuestras vidas. Yo podría compartir con ustedes tristes experiencias de lo que he mirado en los hogares que no se han tomado el tiempo para invitar a Jesús, para aceptar a Jesús, invitarlo a entrar a sus vidas y a sus hogares. He mirado cosas que han venido a ser tremendas tragedias y que eso trae serias consecuencias, serios resultados en los hijos, en la vida espiritual de ellos, en la relación de los padres para con los hijos. Es bueno examinarnos, tomarnos el tiempo para mirar dónde está nuestra fe, cómo está nuestra relación con el Señor. Y si encontramos algo de todo corazón que no está bien, entonces buscar a Jesús de corazón y pedir que nos auxilie, que nos perdone, que nos ayude. Esto es muy importante. ¿Notaron ustedes que el texto decía, pruébense a sí mismos? Pruébense. Esto no es fácil, para ser honestos. Tener que probarnos a nosotros mismos. Se nos hace muy fácil tratar de probar a los demás. Algunas veces cuando alguien comete un error, ¿cómo nos gusta tratar de descubrir de alguna manera que se equivocó esa persona? Y disfrutamos en poner el dedo sobre la persona, en tratar de descubrir lo que hicieron. Disfrutamos. Eso es muy fácil. Pero examinarnos y ponernos a prueba a nosotros mismos, eso es duro de hacerlo. Pero es necesario. Por eso el apóstol nos dice que necesitamos hacerlo. Necesitamos examinarnos y necesitamos probar cómo estamos nosotros delante del Señor. Pruébense a sí mismos. Eso es lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Y ustedes notan que ahora el texto termina diciendo, y termina con esta pregunta, dice, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos dar una respuesta positiva a esta pregunta involucrada en el texto?
envuelta en este texto. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Ahora, ¿será que realmente Cristo Jesús está en nosotros como padres? ¿Será realmente que Cristo Jesús es una realidad en nuestras vidas como esposos, como hijos, como miembros de la familia? Porque notan que el texto terminaba diciendo, a menos que fracasen en la prueba. Y ojalá que ninguno de nosotros, como miembros de nuestros hogares, fracasemos en la prueba. Y digo esto porque ninguno de nosotros tenemos por qué fracasar. Y digo esto con toda la seguridad porque en el camino de la vida, en la experiencia de ser parte de un matrimonio, de ser parte de un hogar, los hijos, los padres, no estamos solos. Tenemos la hermosa promesa de nuestro Señor Jesús de que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿cuánto nosotros creemos y aceptamos esta promesa? Al invitar a Jesús a entrar a nuestras vidas y a nuestros hogares. ¿Cuán preocupados estamos en que Él se mantenga en nosotros? Por eso es que tenemos que examinarnos, tenemos que probarnos constantemente. Ningún hijo de Dios, ningún esposo, ninguna esposa, ningún padre, ningún hijo tiene por qué fracasar en su experiencia como miembro de la familia, en su experiencia sobre todo con Dios. Si nosotros invitamos a Jesús a nuestras vidas, a nuestros hogares, y constantemente estamos examinándonos y probándonos para estar seguros de que esa relación que tenemos con aquel Jesús que un día invitamos a nuestros hogares está permaneciendo en nosotros. Es lo más importante en nosotros. Les llevo ahora a otro texto también muy valioso. Y noten que solamente me he quedado en el primer texto, pero hay tanto que aprender en él. Y yo ruego al Señor que Él con su Santo Espíritu pueda tocar tu vida en este momento, hablar a tu mente, hablar a tu corazón, no por las palabras que este servidor comparte con ustedes, sino que ustedes estén escuchando al Espíritu de Dios. Porque es muy probable que el Espíritu de Dios vaya a poner en la mente de ustedes, mientras están escuchando el mensaje, muchas cosas que están relacionadas de manera íntima con tu experiencia única, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, diferente a la mía. Y el Señor te va a estar hablando a través de su Santo Espíritu de manera personal. Y yo sé que lo está haciendo. Estoy orando por eso. Pero ahora noten lo que nos dice el libro de Gálatas. Una vez más, el apóstol Pablo hablándonos en el capítulo 2 y el versículo 20. Gálatas 2:20. Me encanta este texto y dice lo siguiente. He sido crucificado con Cristo. Queridos padres, queridos hijos, pregúntate qué sería de tu hogar, qué sería de tus relaciones con tus hermanitos, tus hermanitas, con tus padres. Padres, ¿cómo sería la relación de ustedes con sus hijos y entre ustedes como esposos si estuvieran crucificados en Cristo al invitarlo a estar con ustedes, a entrar a ese hogar diariamente? Noten lo que continúa diciendo el apóstol, dice, he sido crucificado con Cristo. Con razón vienen las palabras que continúan y dice, y ya no vivo yo. Noten esto. O sea, cualquier problema que nosotros podamos tener de carácter, cualquier cosa que quizá nosotros sentimos que hemos heredado de nuestros padres o de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, tendencias, luchas, carácter, temperamento, lo que sea. Si nosotros somos crucificados con Cristo, o sea, si nos rendimos para aprovechar el sacrificio que ya Cristo hizo por nosotros y nosotros nos entregamos a Él de todo corazón, nos va a ocurrir exactamente lo mismo que le ocurrió a Pablo. Ya no seremos nosotros, porque Cristo estará viviendo en nosotros. Dice aquí el texto, y ya no vivo yo, lo dice de manera tan firme, tan clara el apóstol, sino que Cristo vive en mí.
Noten qué hermoso. Imagínate tu hogar viviendo este tipo de experiencias. Imagínate tu matrimonio viviendo este tipo de experiencias. Imagínate tú como hijo, el respeto, la honra que tú tendrías a tus padres. No porque tus padres son perfectos. Nosotros no somos perfectos como padres. Yo soy el primero que soy imperfecto. Cometemos errores y algunas veces los cometemos sin desearlo, a pesar de todo lo que amamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y todo ser humano tiene tendencias hacia el mal. Esa es nuestra triste realidad. Solo Cristo puede cambiar eso. Solo la obra maravillosa de su Santo Espíritu. Con razón, Pablo decidió hacer lo que hizo, crucificarse con Cristo para ya no ser Él y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, nunca más seremos los mismos. Todo va a cambiar. Las relaciones dentro del hogar van a cambiar, aún aquellas que parecieran imposibles. Relaciones que están tan quebrantadas que parecieran imposibles. Recuerden, Jesús es el Dios de lo imposible. Él puede hacer una realidad en cualquier momento de aquello que para nosotros sencillamente no tiene solución. Y este texto continúa diciendo, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hermosos pensamientos. Yo le agradezco tanto a Dios por su palabra, por todo lo que Él tiene para enseñarnos. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuán serio tú puedas pensar en este momento que está tu situación en la relación con tus hijos, los hijos para con los padres, entre los matrimonios, entre la relación familiar? ¿Cuán serio tú crees que pueda estar? ¿Cuánto tú crees que tome o que pueda tomar eso para que se solucione? Algunas veces se nos aconseja ir a especialistas, a consejeros familiares, matrimoniales, y eso es bueno, gracias a Dios por eso. Pero ¿qué si tú no tienes las finanzas para pagarle a un profesional para que te escuche, para que te aconseje? Si tú vas a Cristo Jesús, si tú le das la oportunidad a Jesús, si tú lo invitas, así como lo hizo Marta, a entrar a tu hogar un día a la vez, diariamente, tu hogar va a ser transformado. Yo tengo muchas pruebas a través de los años, conozco muchas experiencias de personas que conozco, miembros de iglesia a través de los años, que me confirman esta realidad. Porque si Cristo vive en nosotros, todo lo demás va a cambiar. Quiero terminar con dos textos para esta sección y con este primer tema, que una vez más lo he puesto como base para lo que vamos a seguir aprendiendo. Y este siguiente texto es Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 29. Nos dice la palabra de Dios una vez más, con este fin trabajo, noten esta siguiente palabra, dice, y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Imagínense si nosotros pudiésemos hacer esto en la relación que nosotros podamos tener en este momento, por dañada, por afectada que esté. Si nosotros decidimos seguir lo que este texto nos está diciendo. Aquí el apóstol una vez más dice, con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Cuántas veces nosotros involucramos a Jesús en lo que hacemos dentro del hogar? Cuando nosotros vamos a corregir a nuestros hijos, ¿cuántas veces nosotros somos intencionales en educarnos cómo conversar con nuestros hijos correctamente? ¿Cómo educarlos correctamente? ¿Cómo ser fortalecidos por el Espíritu de Dios antes de que salga una palabra de nuestros labios?
o también entre los esposos, para que Cristo pueda obrar en nosotros, así como dice Pablo que obró en él. Noten una vez más, con este fin trabajo y lucho. Nosotros algunas veces quisiéramos tener hogares lindos, matrimonios lindos, lindas relaciones con nuestros hijos, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos invirtiendo nosotros para que esto sea una realidad? Si hay algo en lo que nosotros tenemos que ser bien intencionales para educarnos, para prepararnos, es en las relaciones del hogar. Pero es lo que más descuidamos. Nos preocupamos en el trabajo de muchas cosas por hacerlo mejor en otras áreas. Aún algunas veces dedicamos más a la iglesia de lo que lo hacemos en nuestros propios hogares. Y esto no honra a Dios. Dios desea que toda obra de un verdadero hijo e hija de Dios comience en su círculo más cercano, con su prójimo más cercano. Y ese es el esposo, es la esposa, son los padres y son los hijos. Esa es la relación más íntima. Si yo hago bien a los demás y no puedo hacerlo con los míos, ¿de qué me sirve? Necesitamos iniciar en nuestros hogares relaciones saludables, relaciones que puedan edificarnos y que puedan prepararnos como familia para el encuentro con Jesús. Termino con el texto de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20. Y ustedes van a notar el por qué quiero terminar con este texto en este primer tema y por qué he mencionado todo lo que he mencionado en los versículos anteriores. Van a notar que tú y yo estamos viviendo en tiempos muy especiales. Tiempos muy especiales y no podemos perder más el tiempo en hacer todo cuanto Dios nos pide que hagamos. Las palabras del apóstol Juan aquí en el libro de Apocalipsis, una vez más, el capítulo 3 y el versículo 20 son las siguientes. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Notaron las palabras de este texto? Mira que estoy a la puerta y llamo. Jesús en este mismo momento está tocando a la puerta de tu corazón y a la puerta de tu hogar. Él no solamente está tocando, sino también el texto dice que nos está llamando. Pero recordemos lo siguiente, Jesús es muy respetuoso y Él va a estar tocando, Él nos va a estar llamando. Pero Él no va a entrar a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente, ni a nuestros hogares, a menos que nosotros no tomemos la decisión de abrir la puerta e invitarlo, como lo hizo Marta, a entrar al hogar. No lo va a hacer. Y quiero que te preguntes, ¿será que Jesús podrá estar tocando en este mismo momento a tu corazón, a tu hogar? Y quizás tú no le has permitido entrar. Y por eso tenemos lo que tenemos en nuestros hogares. Por eso vivimos lo que vivimos en nuestros hogares. Porque quizá hemos sido superficiales en nuestra experiencia con Dios. Y esto ha afectado poco a poco las relaciones dentro del hogar. Mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Le ruego al Señor para que su Santo Espíritu pueda llegar en este momento a tu corazón, a tu mente, y pueda llegar a ser la parte más importante de tu hogar, que Jesús venga a ser el centro de las relaciones entre tú y tus hijos, los hijos con los padres, tú y tu esposa contigo.
porque yo sé, de acuerdo a lo que dice la Santa Biblia, que eso hará una tremenda diferencia. Quiero que te tomes la oportunidad de intentar con Jesús. Pruébalo. Yo sé que hará la diferencia. Mientras tenemos el siguiente tema, estaré orando por ustedes. Y ojalá que muy pronto yo pueda escuchar lindos testimonios de lo que Dios llegó a hacer en ti como esposo, o en ti como esposa, o en ti como hijo, como hermano, como hermana. La diferencia que Jesús hizo en tu hogar, en tu vida. Me encantaría un día poder escuchar esos lindos testimonios. Y si no aquí en la tierra, ojalá muy pronto en el reino de los cielos. Que Él pueda mantenerse con ustedes en sus hogares, en sus vidas, es mi deseo y mi oración. Bendiciones.